Vale, bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos en el foro de ACTO en español. ACTO es una asociación, es la asociación de organizaciones de coaching, de training de coaching, de formación de coaching. Y lo que velamos es por el buen coaching, por que haya formación de coaching de calidad. Y por eso hemos invitado a Leonardo, porque Leonardo está haciendo un trabajo muy concienzudo a nivel eh, de, teórico, pero vamos, que es totalmente aplicable. Tú, Leonardo, eres coach, además de estar en la universidad dando clases y haciendo formaciones, también tienes tu propia formación. Y bueno, también eres escritor de muchísimos libros que, ay, no se ven. Este es el coaching no directivo y este es el self-management, que son maravillosos, y los otros dos anteriores, el arte y ciencia del coaching y el coaching humanista. Yo les quiero contar cómo conocí a Leonardo, cómo me fijé en Leonardo hace ya unos cuantos años. Yo me formé con Alfonso Medina, que es de la escuela Success Unlimited Network. Él tiene su escuela Chi Positivo, y, y ustedes dos tuvieron una formación que hicieron en la escuela de Galicia, ¿no? Superior, sí. Sí. Bueno, pero yo me fijé en ti porque te vi en redes, porque acababas de terminar la tesis, estabas leyendo la tesis que me parece que fue la primera que hiciste, la de economía, y tu mentor, o como se llame, era... ay, se me ha ido el Jesús nombre. Huerta de Soto. Jesús Huerta de Soto, que fue profesor mío de economía en la Sí. universidad. Después has hecho otras dos tesis, que es la de psicología y esta que nos vas a hablar hoy, que es la de la teoría del coaching. Bueno, esta es la de psicología, es decir, la tesis en Ah, psicología es sobre coaching. vale, vale, pues perfecto. Y te doy ya paso para que tú nos cuentes todo lo que quieras. Les pido que Vale, apaguen los micros mientras Leonardo habla. Si quieren preguntar, pregunten en el chat y luego iremos haciendo las respuestas, porque como solamente tenemos una hora, pues se la vamos a dar toda a Leonardo. Muchísimas gracias. vale, Virginia, si puedes, dame permisos para compartir pantalla, que tengo un PowerPoint. Vale, perfecto. Y bueno, si les parece, mientras yo voy exponiendo, pues si tenéis preguntas, las vais poniendo en el chat. Yo voy a ver si puedo estar un poco pendiente, porque es verdad que a veces se me escapa. Vais poniendo las preguntas en el chat. O si ves que tú, Virginia, me puedes ayudar, si ves que hay alguna pregunta que es mejor atenderla en el momento que estoy hablando, me avisas, ¿vale? Es decir, que no hay ningún problema. Mi miedo es que si interactuamos mucho, a lo mejor se nos vaya el tiempo, ¿no? O sea, que se nos vaya el tiempo que tenemos, pero bueno, sí que estaría encantado de poder tener tiempo para conversar o para contestar preguntas. El tema de la teoría general del coaching da para muchísimo, ¿sí? Entonces estuve pensando a ver cómo podía presentar esto, decir, qué os podía ofrecer. Luego ya les voy a dar algunas referencias de otras conferencias que he dado últimamente y que tienen que ver con el tema para que también puedan profundizar. Pero bueno, me voy a centrar en tratar de darles una síntesis de los aspectos claves de lo que es la teoría general del coaching. Y bueno, incluso alguna información que sobre todo para los que sean coaches, creo que les va a gustar porque es bastante novedoso. Es decir, algunas cosas que creo que a lo mejor no se conocen en el mundo del coaching. Bueno, antes de empezar con la parte en sí misma, quería, para los que no me conocen, simplemente hacer un esquema rápido de estos 20 años que llevo en el mundo del coaching, ¿sí? Mi primer acercamiento fue con John Wilman en el 2001, ¿vale? Y estamos en el 2021, es decir, que pasaron ya 20 años, parece mentira que ese chico, ese joven, o sea, estaba súper feliz de haber hecho ese curso con John Wilman, fue el primero que dio aquí en Madrid. Y a partir de ahí, pues yo esto lo conté en otras ocasiones, ¿no? Tuve lo que yo llamé la crisis de identidad del coach, porque no sabía bien
después de terminar la formación, no sabía bien qué hacía. Entonces escribí este libro para contestar a esas preguntas que yo me hacía. Por eso uno de los subtítulos es una respuesta a las preguntas fundamentales del coaching y su práctica, y me preocupé por buscar cuál era la esencia. Este libro lo publiqué en Argentina en el 2005, luego se puso en digital en el 2010, luego se publicó en España en el 2012, luego una segunda edición en España también en el 2017, y hoy se sigue vendiendo esa segunda edición en Unión Editorial. Yo en ese libro encontré cuál era la esencia del coaching. La esencia definida como la no transferencia o la no directividad, en el sentido de que el método o la forma en la que el coach debe acompañar a un cliente, si lo que haces es coaching, debe ser desde la no directividad o no transferencia. Es decir, no emitimos juicio, conocimiento, información o experiencia al cliente y dejamos que el cliente descubra por sí mismo aquello que él requiere para conseguir sus objetivos o resolver sus problemas. Esa esencia a mí me dio la posibilidad de poder entender realmente que el coaching sí tenía futuro y sí era importante. ¿Qué ocurre? 10 años después, prácticamente, en relación a la primera edición del 2005, escribo el libro que mostró Virginia al principio, Coaching no directivo. En este libro, que es más pequeñito, pero más condensado, presento el marco metodológico en sí mismo. Presento cuál es, aunque no lo desarrollo en profundidad, porque es un libro más metodológico y práctico, presento cuál es la esencia epistemológica y metodológica del coaching. Es un libro mucho más maduro, mucho más claro, mucho más contundente en cuanto a lo que se refiere a la identidad propia del coaching como tal. Y fíjense que justo cuando publico este libro en el 2016, el mismo año, se me presenta la oportunidad de empezar una investigación doctoral. Digo que se me presenta porque fue un poco, es decir, se me presentó. Yo estaba hablando yo ya era profesor en la UAM y hablando con el director del programa, profesor interno dentro de la universidad, de la Facultad de Psicología, y yo le estaba comentando que quizás estaría bien sacar una tesis doctoral sobre el tema, me invitó a hacerlo dentro de la facultad. Entonces inicié ahí un proceso ya de investigación académica que me llevó hasta ahora. La tesis se presenta o se deposita en octubre, noviembre del año pasado, 2020, y la defiendo el 16 de febrero del 2021. ¿Qué ocurre? Que en esta investigación termino desarrollando la primera teoría general del coaching. La primera, es decir, no se conoce hasta el momento ningún intento de ningún académico o de ningún doctorando que pretenda darle cuerpo con una teoría general al coaching como tal. Con esto lo que quiero mostrarles simplemente es esto que voy a presentarles aquí. Bueno, podría estar mucho tiempo hablando. Es el desarrollo de toda una carrera prácticamente. Son 20 años tanto profesional como de investigación, y lo que voy a hacer es tratar de darles algunos puntos que yo considero que son claves, son importantes para comprender esto de la identidad del coaching, de la esencia, y de luego cómo pasar a constituir realmente una teoría general de la profesión, ¿no? Como tal. En octubre, creo que fue en octubre del año pasado, ofrecí una conferencia en la que me explayé sobre este periodo, digamos, de 20 años de experiencia profesional en la ICF de Colombia. Y lo tienen, aquí les dejo el enlace, luego obviamente no lo pueden ahora copiar, pero si quieren luego se los hacemos llegar. Pues tienen en una hora pues todo el desarrollo, ¿no? Desde mi formación, las propuestas, la internacionalización, la sistematización, bueno, todo el camino que yo seguí para poder llegar a determinar la teoría general del coaching. Y por otro lado, hay otro vídeo también que está en mi canal y hay en otros canales también que se ha replicado, donde está la defensa de la teoría general del coaching propiamente dicho en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Este enlace también lo pueden tener, y ahí pueden ver en 45 minutos una síntesis de la tesis completa, pero
como es un ámbito más académico, pues, y es muy escueto, pues ahí voy como muy rápido definiendo todos los puntos que contiene la tesis, pero es muy bueno para aquel que quiera profundizar, la tiene. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es presentar esos puntos que considero que son importantes, de una manera muy sintética, eso sí, pero bueno, si luego vemos que podemos profundizar en alguno de estos puntos, ya me decís, ¿no? A ver, voy a contarles un poco la evolución, cómo llegamos realmente al coaching hoy en día, ¿no? Y nosotros tenemos que empezar con el Sócrates platónico, como yo le llamo en la tesis, ¿no? El Sócrates platónico nos presenta realmente, ustedes saben que en el mundo del coaching prácticamente no hay coach, es muy poco aquellos que no tengan como referencia a Sócrates en cuanto a la metodología que utilizaba, la mayéutica, ¿sí? La idea, simplemente el hecho de que una persona pueda ayudar a que otro descubra por sí mismo un conocimiento nuevo sin que el ayudador le traspase ese conocimiento o le traspase esa experiencia o esa información, estaba en la mayéutica claramente de Sócrates. Y esto es lo que nos plantea el Sócrates platónico que yo analizo en la tesis. ¿Cuál es el problema? Porque yo hago un análisis histórico del pensamiento de pensadores claves, pero también crítico, ¿no? El problema de la propuesta de Sócrates. Bueno, se podría sintetizar con el dicho, haz lo que digo, pero no lo que hago. Es decir, Sócrates tenía una propuesta teórica, pero lo que hacía no se correspondía con lo que él decía que hacía. ¿Sí? Hay un problema ahí de coherencia entre lo que él proponía en términos teóricos, metodológicos, y lo que realmente hacía con sus discípulos. Esto no le quita mérito al hecho de que su teoría era importante, lo único que casi 2450 años después, hoy podemos decir que Sócrates tenía mucho que mejorar en su práctica. Y esto que acabo de decir, tienen que tenerlo en cuenta porque sigue ocurriendo hoy en día. Es decir, muchas propuestas de esencia sin transferencia o no directivas como la mayéutica son relativamente sencillas de entender, pero difíciles de practicar. Y por lo tanto, muchas personas y muchos coaches que consideran que realmente cumplen con la mayéutica o que cumplen con el método no directivo o sin transferencia, realmente en la práctica no lo consiguen. Y esto es algo propio de que estamos evolucionando en una forma de ayuda diferente, que yo lo llamo un paradigma nuevo del engendramiento, es como yo le llamo, ya luego hablaré sobre ese término. Y entonces estaba ese problema y yo pongo, incluso te analizo a Sócrates y te pongo sus diálogos y te muestro cómo Sócrates era directivo, cómo él realmente no cumplía lo que decía, ¿no? Bien, luego viene Aristóteles. Aristóteles también es importante dentro del desarrollo de lo que hoy se entiende como coaching. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no es suficiente la introspección, la reflexión que nos proponía el propio Platón para poder llegar al aprendizaje, sino que hay que ponerlo en acción, que se debe actuar. Y Aristóteles es el primer teórico de la acción humana. Es el primer teórico de la acción humana, es el primer científico que puso el acento en el aprender haciendo. Y todos sabemos que el mundo del coaching, tanto la reflexión, la introspección dentro de las sesiones de coaching, como la acción, son dos caras de una misma moneda y que deben ir juntas y que no son elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer coaching. Ahora, si es así, si es importante el aprendizaje y es importante la acción, son dos elementos, ya ven, como muy elementales, entonces tenemos que profundizar y decir, ¿dónde radica el aprendizaje? ¿Qué tipo de aprendizaje es el que buscamos en coaching? ¿Sí? ¿Y dónde radica la esencia de la acción humana? El problema, entre comillas, porque no es que sea un problema, de Aristóteles es que él esbozó una teoría muy primigenia de la acción humana, evidentemente, fue el primero, ¿sí? Tenían que pasar muchísimos años hasta poder articularse lo que hoy se conoce como la ciencia de la acción humana o praxeología. Han tenido que pasar muchísimos años para poder constituir esa ciencia, ¿ok?
Pero si existe la ciencia de la acción humana y existe formas de poder entender cuál es el corazón del tipo de aprendizaje que nosotros buscamos con la mayéutica, con el método no directivo, con el método sin transferencia, debemos de conocerlo. Otro de los pensadores, bueno, aquí tenemos a Kierkegaard, pero yo analizo el movimiento en general de la filosofía existencialista. ¿Por qué? Porque el existencialismo retoma los principios aristotélicos, retoma la idea de la responsabilidad, de la conciencia, del compromiso, de la libertad, cuestiones que también hablaba Sócrates. Y lo que plantea el existencialismo es, el ser humano tiene que hacerse cargo de su propia existencia. Tú estás solo en el mundo, en el sentido de que tú eres el que tiene que descubrir para qué estás y hacerte cargo o enfrentarte a las circunstancias y asumir tu existencia como ser humano, porque eso es algo que de alguna manera nos impone la propia vida, el propio existir. Esto que estoy diciendo, que es elemental en los procesos de coaching, porque cuando yo estoy acompañando a un cliente, lo que le estoy diciendo con mi propia metodología, ¿qué es? Yo estoy aquí para ayudarte a que tú te hagas cargo de tus circunstancias y encuentres tú la mejor forma de poder resolverlo. Es un proceso en ese sentido existencialista. ¿Qué ocurre con el existencialismo? ¿Cuál es la crítica que yo le hago? Estoy hablándolo en términos muy claros, muy sencillos para que ustedes me comprendan. Pues que el existencialismo no consiguió articular su propuesta de manera científica. Se alejó de lo que Aristóteles llamaba la filosofía primera, la filosofía capaz de poder articular verdades sobre la naturaleza del ser humano. El existencialismo se quedó en un ámbito ambiguo, un ámbito subjetivo, un ámbito laxo, un ámbito que lamentablemente quedó recluido de la capacidad de poder articularse de manera científica. Se autoexcluyó en realidad el existencialismo desde mi punto de vista, porque sí que tenía los elementos necesarios como para poder dar cuenta que eso se podía demostrar científicamente, ¿no? Bueno, en este sentido llega Husserl. Husserl nos propone la fenomenología, pero saben que Husserl también retomó los principios axiomáticos, lógico-deductivos. Él fue el que desarrolló, él le llamaba la ciencia eidética. Y Husserl justamente se lamenta del existencialismo en el sentido de hemos perdido la oportunidad en filosofía de poder mostrar que sí podemos decir verdades, que no todo es pura subjetividad, que sí existe un mundo objetivo sobre el cual podemos decir cosas, ¿sí? Y él retoma esa idea, y qué curioso que el método científico que Husserl determina para poder llegar a la esencia de las cosas es la fenomenología. ¿Y qué es la fenomenología? Es la actitud artificial que tú puedes aprender para observar, para atender, para observar el mundo, suspendiendo tu juicio, sin juzgar, sin enjuiciar, dejando fuera todo aquello que tú crees que sabes y que conoces, observando las cosas como son. Eso es un método científico desarrollado por Husserl. Si ustedes se van luego a Tim Gallwey, van a ver que dice lo mismo y que el coaching decimos lo mismo. Deja que el cliente se enfrente a las cosas tal y como son para que descubra de allí aquello que necesita ver, entender, conocer, lo que fuere, y poder avanzar. Husserl desarrolló un método científico llamado fenomenología que justamente propone esto. De hecho, es para mí la forma fundamental de prestar atención, la forma fundamental de escuchar. Por eso yo hablo en la tesis de una escucha fenomenológica, no de una escucha activa. ¿Por qué no una escucha activa? Porque la escucha activa implica participación del coach en la conversación, y esa participación implica que yo estoy transfiriendo, estoy traspasando mi mapa, aunque muchas veces no me dé cuenta. Aprender a atender fenomenológicamente para mí es fundamental, y el que nos enseñó realmente esto fue Husserl.
¿Cuál es el problema de Husserl desde el punto de vista crítico? Bueno, es un autor difícil de leer, es un autor del cual no se conoce toda su obra, y es un autor que fue mal interpretado por muchos grandes filósofos de la historia de la humanidad. Él mismo en vida se quejaba de lo mal que lo estaban interpretando. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? No quiere decir que yo tengo la correcta interpretación. Digo que el problema de la fenomenología es que dado que se han generado como diferentes interpretaciones sobre lo que ello es, al final pues es muy difícil poder asirla para poder aplicarla en un ámbito operativo, como en este caso es el coaching. Yo en la teoría general propongo y explico cómo aplicar la fenomenología en el ámbito del coaching. Otra de los grandes pensadores que han influenciado y que han ayudado a entender la emergencia del coaching como tal es Michael Polanyi. Michael Polanyi es otro filósofo y otro científico. Él es científico primero, físico, químico. Es un físico de las ciencias naturales que en determinado momento decidió dar el salto y se metió en filosofía de la ciencia. Y nos ofreció la distinción, de la cual no voy a hablar ahora porque tienen algunas otras conferencias en YouTube donde pueden profundizar, pero él fue el que ofreció la distinción entre qué es el conocimiento técnico versus el conocimiento tácito, o el coeficiente impersonal del conocimiento y el coeficiente personal del conocimiento. Hizo una distinción, para que se den cuenta, en 1940, que le permitió dar cuenta científicamente del método mayéutico de Sócrates. Él lo dice directamente, esto está en la tesis doctoral, es decir, lo que descubre Michael Polanyi después de 3 años de estar pensando y pensando y repensando sobre la paradoja del conocimiento de Platón, que para los que no la conozcan significa, ¿cómo puedo yo explicarle a otro, cómo puedo dar cuenta de que un ser humano es capaz de crear conocimiento, es decir, de crear, de generar, de engendrar, de descubrir conocimiento que antes no estaba en él, por sí mismo? ¿Cómo es eso posible? ¿De dónde sale? Y esa pregunta no tuvo respuesta hasta 1940. Michael Polanyi, al ofrecernos la distinción respecto del coeficiente personal de conocimiento, está respondiendo a esa pregunta. Y lo que está diciendo es posible, porque claro, Platón decía, bueno, son reminiscencias de vidas pasadas. Es conocimiento que en realidad ya tenemos y que son reminiscencias que nos quedan de otras vidas que hemos vivido, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que viene a decir Michael Polanyi es, tú tienes la capacidad como ser humano, así como tienes, él no lo dice así, lo estoy diciendo yo con mis palabras, así como tienes la capacidad de engendrar un niño o una niña, que ese niño y esa niña físicamente no existían antes, pero tú tienes la capacidad de poder engendrarlo, ¿sí? de dar a luz un niño nuevo, un alma nueva al mundo. De la misma manera, el ser humano tiene la capacidad de engendrar conocimiento nuevo que trae al mundo y que antes no existía. Es espectacular la distinción epistemológica que propone Michael Polanyi, porque sin él sería imposible dar cuenta científica de por qué el coaching funciona o de por qué el coaching es importante o por qué el coaching utiliza el método no directivo. El método no directivo, ustedes saben que se lo reconoce muchísimo a Carl Rogers. Pero ojo, la mayéutica ya era no directiva, solo que aplicada en la filosofía. Luego, Carl Rogers aplica de alguna manera esa mayéutica en el ámbito psicoterapéutico. Él se da cuenta que puede utilizar la no directividad como una forma de psicoterapia. También tengan en cuenta que el existencialismo, se los digo porque todo está vinculado, el existencialismo lo que proponía era que uno debía también hacerse cargo por sí mismo. Es decir, te dice el existencialismo, ¿sabes quién es el verdadero maestro? Tu experiencia, la vida es el que realmente te va a enseñar lo que tienes que aprender. Es decir, deja de escuchar y de vivir la vida de otros y céntrate en lo que la vida te está queriendo enseñar a ti. Es de alguna manera, es una filosofía que propone un método no directivo en cuanto a lo introspectivo por sí mismo. Carl Rogers fue amigo de Michael Polanyi.
En la tesis yo pongo un diálogo que hay entre ellos, muy interesante. Carl Rogers era conocedor de la teoría del conocimiento tácito, pero nunca habló de ella en sus libros. Sin embargo, sí que hace referencia a ella, en otras palabras, en otros términos, pero lo tiene en cuenta. Y Carl Rogers entonces propone una nueva psicología, que todos ustedes conocen, la psicoterapia no directiva, que consigue que las personas puedan resolver sus problemas, en este caso psicoterapéuticamente hablando, a través de un método radicalmente diferente del psicoanálisis o de la terapia cognitivo-conductual y de todas las que vinieron antes que él. Él forma parte del movimiento de la psicología humanista. ¿Saben cómo se constituye el movimiento de la psicología humanista? Pues es la mezcla entre la filosofía existencialista y la fenomenología de Husserl. Eso es lo que dio lugar a la psicología humanista como tal. Y dentro de la psicología humanista, Carl Rogers, evidentemente, es clave porque propone esto de la no directividad. ¿Cuál es el problema de Carl Rogers? Bueno, tiene varios problemas. El primero es muy parecido al de Sócrates. No era coherente entre lo que él decía y lo que su propuesta en términos teóricos traía con lo que él hacía en las propias sesiones. Esto está analizado también en la tesis doctoral. Otro de los problemas que tenía Carl Rogers, que le pasa lo mismo que a la filosofía existencialista. No supo distinguir, separar el mundo objetivo del mundo subjetivo. Y esto le impidió llevar su propuesta a un ámbito verdaderamente científico. Hoy en día muchos psicólogos incluso asumen que la propuesta de Carl Rogers no es más que unos postulados filosóficos que no se pueden demostrar. Por lo tanto, en ese sentido se limitó la capacidad de poder llevar esto al ámbito académico. Y por último, Carl Rogers, al no poder dar cuenta de esto por no haberse dado cuenta en ese momento, en ese entonces, de esta diferencia, de estas distinciones que les estoy comentando, termina renegando de la no directividad, le termina llamando a su terapia psicoterapia centrada en el cliente o psicoterapia centrada en la persona o incluso psicoterapia centrada en la relación. De hecho, lo pongo también en la tesis, se llega a lamentar del uso no directivo. Él dice, si yo acuñé el término no directivo, dice, me arrepiento. O sea, básicamente pido perdón, porque no consiguió entender lo que yo entiendo que sí pudimos articular en la teoría general. Así todo, que sepáis que estoy siendo crítico y a la vez estoy reconociendo el aporte, yo le dedico mi tesis doctoral a Michael Polanyi y a Carl Rogers. ¿Por qué? Porque son los que me aportan la base epistemológica y metodológica clave para entender cómo se constituye luego el coaching. Viene Tim Gallwey. Tim Gallwey fue, de hecho lo conoció personalmente Carl Rogers, estuvo en sus talleres, lo leyó, aunque Tim Gallwey no reconozca una influencia muy fuerte, sí que reconoce haberlos leído y haberlo estudiado, ¿no? Tim Gallwey, ¿qué hace? Propone una técnica que va en la misma línea. En este caso, dentro del ámbito deportivo, lo que dice es: yo reduzco mis instrucciones al hacer, reduzco mi transferencia, mi traspaso de conocimiento, me callo y consigo que el alumno aprenda más rápido. Eso es lo que propone la técnica del juego interior. Y efectivamente lo demostró empíricamente en el campo de juego, tuvo un bestseller y es el padre del coaching o el abuelo del coaching, llámenle como quieras, en el sentido de que estamos en la antesala de lo que el coaching se va a transformar. Su propia técnica tiene los mismos principios, la misma metodología, la misma esencia de toda la evolución que yo estoy mostrando aquí. Finalmente viene John Whitmore, que fue el que escribió propiamente dicho el primer libro de coaching como tal en 1993, que lo que hizo fue aplicar el juego interior en el mundo laboral. Pero hizo algo más. John Whitmore, ¿saben cuál es el problema de Tim Gallwey? Que por cierto no lo comenté. El problema de Tim Gallwey, de su propuesta, es que él hasta el día de hoy ha ignorado o ha rechazado o no se ha querido meter a justificar o a demostrar su técnica desde el punto de vista científico o académico. Lo ha querido dejar siempre en un ámbito mucho más práctico
y alejado de esos conceptos. Es decir, si tú te lees la técnica de Tim Gallwey, el problema es que sus conceptos no son científicos, no son académicos, no se pueden sostener en sí mismos por el propio lenguaje que utiliza. Eso no quiere decir que no tenga importancia, porque de hecho yo explico cómo su teoría se puede explicar desde el punto de vista científico, aunque a él no le interese, a mí sí que me interesa, ¿no? Entonces, pues he hecho ese trabajo y ustedes lo tienen en la tesis. Al no hacerlo así, también se ha limitado la posibilidad de que el juego interior se desarrolle desde mi punto de vista. Y ha quedado como una técnica un poco aislada. John Whitmore, sin embargo, le puso un poco de estructura. Ustedes saben que fue el creador, el co-creador, junto con Graham Alexander y Alan Fine, del modelo Grow, y eso le ofreció un poquito de estructura al acompañamiento. Es ese modelo Grow el que permitió poder enseñar a otros cómo hacer coaching primigeniamente en el mundo corporativo y en los años 90. Además, John Whitmore ya empieza a hablar con un poco más de claridad cuáles son los principios, cuál es la metodología, la no directividad está presente todo el tiempo, pone una estructura de conversación que es la del modelo Grow, etc. ¿no? ¿Cuál es el problema con John Whitmore y sus socios? Graham Alexander, Alan Fine, Mike Downey, Bob Thompson, etc. ¿no? Socios y discípulos. Bueno, que todos ellos arrastran el mismo problema que venía arrastrando Carl Rogers y Tim Gallwey. Por un lado, no son del mundo académico. Por otro lado, no saben cómo realmente justificar o demostrar que lo que están haciendo tiene consistencia científica. Por otro lado, no supieron diferenciar el mundo objetivo del mundo subjetivo. Esto ya van a ver lo importante que es cuando estamos haciendo coaching. Y por último, todo esto les ha impedido poder entender realmente el alcance que tiene tanto el fundamento epistemológico como metodológico. De hecho, les cuento que John Whitmore se dice que prácticamente ya en sus últimos tiempos, antes de morir, hasta renegó del propio modelo Grow. ¿Sí? En sus últimos, yo lo analizo en la tesis, en sus últimas, digamos, escritos, dice que, bueno, que la regla de oro del coaching hay que romperla de vez en cuando, ¿sí? La regla de oro de seguir la agenda del cliente, pues hay que romperla, que hay que desafiar al cliente. Es decir, se vende a la directividad y a la transferencia desde mi punto de vista porque no supieron, al igual que los anteriores, cómo sostener el método de manera coherente en el acompañamiento a otros en diferentes ámbitos. Porque donde más se dio cuenta que John Whitmore que patinaba era justamente en el mundo corporativo. Y entonces, bueno, aquí vengo yo, todo esto que les acabo de contar son 353 páginas de mi tesis doctoral, la primera parte de la tesis, ¿ok? Y aquí vengo yo proponiendo la teoría general del coaching que hace que rescata todos los aportes de... Aquí pongo estos porque los considero claves, hay muchos otros por analizar y los pongo al final de la tesis para que en futuras investigaciones cualquiera pueda ir y estudiarlos, ¿no? Pero yo rescato los aportes, quiero que vean cómo de manera evolutiva la metodología no directiva o sin transferencia, como acompañamiento para que el otro resuelva sus propios problemas, tiene una historia, tiene una evolución. Rescato todo eso y a la vez procuro, con la última parte, resolver todos los problemas que ellos para mí no consiguieron ver. Y ahora, antes de pasar a explicarles precisamente en qué consiste el marco teórico de la teoría general, quiero contarles un detalle histórico que a mí me parece muy interesante. A mí, esto está en la tesis, lo que pasa que incluso a aquellos que la lean, les puede resultar, se les puede pasar desapercibido lo que les voy a contar. Y yo nunca lo he leído en ningún lado, esto forma parte de la investigación. No es lo más importante de la tesis, pero es un detalle que yo tenía ganas de compartir. Pues bueno, pues permítanme compartirlo con ustedes. En este libro, bueno, esto es una colección, ¿vale? Pero en el volumen 5 de esta colección aparece este libro, The Management and the Worker, de Roethlisberger y Dixon, 1939. ¿Por qué les traigo este libro? Porque en este libro aparece, en la página 226 de esta edición, unos diálogos, unas conversaciones,
entre un entrevistador y un entrevistado. Y en este libro se presenta como metodología de esas entrevistas nuevas que se estaban haciendo en el mundo organizacional, el método no directivo, ¿sí? Asociado al counseling de Carl Rogers en 1939. ¿Sí? Quiero decir, es una referencia muy lejana para que ustedes entiendan por qué el coaching realmente es no directivo en esencia. Quiero que vean cómo el entrevistador le dice, ¿usted siente que se hace un poco de política? ¿Es eso lo que está diciendo? No, un poco, bueno, un poco, creo que mucha, si me lo preguntas. Este asunto de la amistad, de salir con el jefe, tiene un largo recorrido aquí, o hasta un ciego podría verlo. Y le dice el entrevistador, ¿siente que salir con el jefe o tener amistad con el jefe le genera un lastre a una persona? ¿Es un inconveniente? Y dice, un lastre está sentado en la cima del mundo. No importa si tiene conocimiento o no, se está refiriendo a esa persona que es amigo de un jefe, ¿no? Y dice, se le asignó un trabajo y seguramente permanecerá allí mientras su amigo siga siendo el jefe del departamento. Pero ya añade, por lo general se tiene mucho tiempo para adquirir experiencia. Y con el jefe de departamento, dice, dándole coaching, utiliza la palabra coaching, 1939, con el jefe de departamento dándole coaching, probablemente, dice, se haya desarrollado a sí mismo lo suficientemente bien como para que cuando su amigo sea transferido, éste esté familiarizado con el trabajo. Es decir, coaching de transición de carrera, 1939, básicamente, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, yo sé que esto es como muy primigenio, ¿no? Porque son como detalles, pero mira, en este otro libro de Elton Mayo, publicado en Harvard, por cierto, The Social Problem of an Industrial Civilization, 1945, él menciona y cita al libro de Management and the Worker de 1939 y cuenta cuáles son las características que tienen que tener esas entrevistas que yo te acabo de poner. ¿Quieres ver cuáles son las características? Te vas a sorprender. 1945 citando a un texto de 1939. Dice, primero, ofrece toda tu atención a la persona entrevistada. ¿Os suena esto de algo? La presencia, estar en el aquí y ahora. Presta atención a él y muestra evidencias de que así lo estás haciendo. El otro tiene que saber que tú estás con él. Número 2, estoy traduciendo porque esto está en inglés, ¿vale? Ustedes lo pueden ver ahí a la izquierda, los que leen inglés. Escucha. Número 2, escucha, no hables. Es decir, no transfieras, no traspases, no importa lo que tú pienses, escucha, no hables. Tercero, nunca discutas, nunca ofrezcas consejo. 1945, citado de 1939. 4, hay cosas para leer ahí, podemos estar mucho tiempo, ¿no? De vez en cuando resuma lo que se ha dicho. Haz síntesis, resúmele, devuélvele al cliente lo que te dijo. Dice de más adelante, aclare, pero no añadas cosas a lo que te dijo el cliente en la entrevista. No tuerzas lo que el cliente te está diciendo. Lo dice con esas palabras, aclare, pero no añade, no tuerzas. Y por último, recuerda, esto es confidencial. Yo veo ahí unas pautas muy claras. Cualquiera podría darse cuenta que lo que hoy estamos haciendo en coaching se vincula a este tipo de entrevista. Y si vemos un poquito más adelante, fíjate, en el párrafo siguiente, te extraigo aquí una traducción, dice, no hay que pensar que este tipo de entrevista es fácil de aprender. Es decir, yo aquí te estoy dando unos consejos, ¿no? Escucha, no hables, atiende, presta atención, tal y cual. Pero no te creas que es fácil. Y añade, la experiencia y coaching, otra vez usa la palabra coaching, la experiencia y coaching de un entrevistador senior es el que debe llevarlas, estas entrevistas. ¿Sí? Y por último, para ya rematar, he encontrado este artículo que me lo ha cedido la propia asociación, Coaching and Counsel Managers, 1960,
una conferencia de 1960 publicada en 1961. ¿Os dais cuenta que estamos hablando ya desde 1939, vamos a poner 1940, 30 años antes que Tim Galway? 1961, estamos hablando de, yo creo que te estoy trayendo, digamos, algunas referencias históricas muy puntuales y que muchos coaches desconocen sobre el respecto de por qué la esencia de la no directividad es importante. Ahora fíjate que dice Coaching and Counseling Managers, 1961, los pone a los dos como iguales en este artículo, COPS. ¿Cómo te lo voy a demostrar? Fíjate, dice ahí el texto en inglés, guías para hacer coaching y counseling. Para los que sepan inglés lo pueden leer. Y aquí pone cómo coachear o cómo hacer counseling, aquí acá a la derecha, ¿no? Y cuando dice guías para hacer coaching y counseling, se refiere toda esa página a lo mismo. Es decir, no hay distinción entre uno y otro. Y cuando dice cómo hacer coach, ¿qué creen que pone en este artículo COPF? Cita a Elton Mayo citando a Roethlisberger y Dixon de 1939, las famosas entrevistas. Lo que queda clarísimo en este artículo, es una evidencia histórica para mí muy importante, y luego si ustedes se van a la bibliografía, van a ver cómo este autor cita a Elton Mayo, citando a Management and the Worker de 1939, y cita a Carl Rogers, el Counseling and Psychotherapy o Client Centered Therapy de Carl Rogers, ¿no? Bueno, quería simplemente traerles estos datos históricos porque a mí realmente me sorprendieron. Yo lo desconocía, yo esto lo descubrí en la propia investigación, que simplemente confirmaron mi teoría o mi hipótesis de que la no directividad forma parte esencial de los procesos de coaching, ¿no? Entonces, ahora sí que me quiero centrar en el cuerpo propiamente teórico de la propuesta, ¿sí? Esto, como les digo, tesis doctoral, defendida en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, 16 de febrero del 2021. Finalmente la calificación fue sobresaliente cum laude, que es la máxima calificación posible en España, y esta tesis se va a publicar íntegramente, sin haber cambiado nada, más que los errores que hemos cometido, digamos de tipeo y demás, por Editorial Aula Magna, McGraw-Hill Interamericana de España, a finales del mes que viene. Ya va a estar a vuestra disposición completa. Lo único que hemos quitado son unas casi 200 páginas de referencias textuales, ¿sí?, que hacían excesivamente gordo el libro y que no son necesarias para la comprensión del texto, ¿ok? Pero todas las citas a pie de página están, todas, absolutamente todas. Me refiero a las citas textuales, es decir, cuando yo digo que Husserl dice tal cosa, pues ahí en la parte final, como apéndice de la tesis original, tú podías leer las palabras propias de Husserl, ¿no? O de Polanyi o lo que fuera. Bueno, pues eso es lo único que hemos quitado. Entonces, en la tabla 43 de esta tesis, ustedes van a ver esta tabla, que yo sé que no la pueden leer, pero yo se las voy a explicar. Yo aquí sintetizo en esta tabla los fundamentos científicos del coaching. Es decir, estos son los elementos, los componentes principales de la teoría general del coaching. Miren, primero, para que nos entendamos, la tesis tiene mucho de filosofía de la ciencia, mucho de metodología, por lo tanto, quiero decir, yo presento como fundamentos científicos en el coaching tres referencias diferentes. Una que es la de más alta cualidad científica, otra que es la forma de hacer ciencia tradicional con hipótesis empírico experimental, y otra que tiene que ver con el propio ejercicio de la profesión desde el punto de vista técnico, pero teórico. Son como tres niveles diferentes, ¿sí? Y yo me he dado cuenta que necesitaba de los tres para dar cuenta del coaching. El coaching es una relación de ayuda, y en esa relación de ayuda hay elementos que podemos tratar con la máxima cualidad científica, que es el fundamento científico de primera referencia, pero hay otros que no. Cuando hablo de fundamento científico de primera referencia, en latín yo le llamo, lo he acuñado, como ante actio. Es antes de la acción. Es decir, yo puedo ofrecer proposiciones verdaderas sobre el mundo sin necesidad
de realizar un estudio empírico experimental. Esto se le llama ciencia eidética o ciencia a priorística. Y esto está basado en axiomas. Esto lo vamos a ver ahora, voy a entrar un poco más en detalle en esto. Este primer marco de referencia, entonces, es propio de la ciencia eidética, de la ciencia apodíctica. Son verdades que uno puede proponer, o sea, que puede articular sin necesidad, antes de actuar, antes de experimentar. ¿Sí? En ese sentido. Ya les voy a explicar en qué consiste. Luego tenemos un marco de fundamento científico de segunda referencia, que le llamo en latín post actio, es decir, después de la acción. Esto requiere experimentación, requiere, digamos, es propio de la ciencia, una ciencia empírica. Yo necesito probar y luego comprobar si efectivamente se cumple o no se cumple la hipótesis que yo planteo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos unos aspectos, como pueden ser el contenido de las relaciones de coaching. El aspecto de primera referencia tiene que ver con el continente de las relaciones de coaching o de la disciplina. El segundo tiene que ver con el contenido y con la metodología operativa. ¿Por qué pongo la metodología operativa de la no transferencia o no directividad dentro del marco de segunda referencia? Porque yo tengo que probar la metodología para ver si efectivamente potencia la integración tácita o el conocimiento tácito de las personas. ¿Sí? Por lo tanto, requiero de bajarle un nivel de cientificidad y realizar, digamos aquí, experimentos empíricos para poder... Yo siempre esto lo tomo de manera subsidiaria, luego ya si entraríamos en detalle podríamos hablar más de ello. Y por último, el de tercera referencia. En el tercera referencia le he llamado en latín in actio. Eso es en la acción, en el propio ejercicio de la profesión. Y ahí hay varios elementos. Bueno, vamos a ir viéndolos de manera sintética, pero completa, ¿sí? Fundamentos científicos de primera referencia. Como digo, aquí estamos hablando del continente, y esto es una distinción clave en la propuesta de la teoría general. Continente, bueno, no tengo aquí un vaso ahora mismo, pero el continente y el contenido es lo que está dentro. El contenido va a ser el cliente, sus vivencias, su mundo subjetivo, sus creencias, sus valores, su forma de vivir, su forma de entender. Eso le pertenece al cliente y es exclusivo del cliente, y el coach no debe intervenir en el contenido. Debe dejar que el contenido realice su dinámica natural tal y como el cliente lo entienda. ¿Qué es lo que hace el coach y debe conocer? El continente. ¿Qué es lo que está conteniendo al contenido? Valga la redundancia. Cuando yo genero una relación con alguien, estoy generando algo que forma parte del continente. Pero tengo que poner elementos que ayuden a que el cliente trabaje con su propia subjetividad. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago yo para identificar cuál es ese continente que todo coach, desde mi punto de vista, tiene que conocer y tiene que dominar? Pues vamos a partir de axiomas. Por eso aquí ustedes van a ver 3 axiomas. El axioma de la conciencia, el axioma de la existencia, o la idea de que el vacío no existe, y el axioma de la acción humana intencional o deliberada. ¿Por qué axiomas? Porque un axioma es una verdad que no se puede contraargumentar sin contradicción. Un axioma es una verdad. Y no solamente nadie puede contraargumentar esa verdad, sino que incluso todo aquel que intente hacerlo estará confirmándola. Por eso se dice que un axioma, ustedes lo pueden buscar hasta en el diccionario, es una verdad autoevidente, no requiere de experimento. Solo utilizando la lógica podemos darnos cuenta de que eso son verdades que se cumplen en todo tiempo y lugar y en toda persona en cualquier época tiempo y lugar. Entonces, evidentemente, si tuviéramos que detenernos en cada uno de ellos, yo tendría que dar una conferencia por cada renglón de lo que está en esta tabla.
¿vale? Es decir, hablar del axioma de la conciencia humana, podríamos estar fácilmente una hora. Hablar del axioma de la existencia también, y así sucesivamente. Simplemente quiero que vean que es muy sólido, porque esto estamos hablando de ciencia idética, estamos hablando de ciencia priorística, estamos hablando de la ciencia que tiene la máxima cualidad posible de cientificidad. De esos axiomas se pueden deducir unos teoremas, unas categorías. Y yo menciono en la tesis la categoría causal, la categoría teleológica, tecnológica, psicológica, axiológica, económica, relacional y organizacional. De esas categorías se pueden deducir unos teoremas que son propios para el coaching. ¿Por qué? No podemos entrar en profundidad, pero finalidad, motivo, circunstancia, expectativa, engendramiento, elección, renuncia y seguimiento son teoremas propios del coaching, porque en el propio objetivo del acompañamiento que hacemos, el cliente tiene un fin. Entra ahí la categoría y tiene que ver con el teorema de que todo ser humano que persigue un objetivo, todo ser humano que actúa de manera intencionada o deliberada, persigue un objetivo, tiene una finalidad. Y el cliente, cuando acude a una relación de coaching, acude porque tiene un objetivo, aunque no sepa cuál es. Es un objetivo, es un fin. Pero no solo eso, sino que el cliente, hay algo que le mueve a querer conseguir eso. Eso es lo que yo llamo el motivus. A mí hay algo que me mueve a querer conseguir eso. Y me mueve porque estoy en unas circunstancias determinadas. Todos estos teoremas, todo esto que estoy hablando, se va deduciendo de manera lógica, articulada en la tesis, para explicar que esto ocurre en todos los clientes. No importa el tipo de cliente que sea, no importa la edad, no importa el área, no importa nada. Todo cliente que viene a la relación de coaching tiene una finalidad, tiene algo que le mueve a querer conseguirlo, se enfrenta a unas circunstancias desde su subjetividad, pero que entiende que requiere de hacer algo para poder conseguir aquello que no tiene, que es el fin, y por lo tanto genera necesariamente expectativas. Las expectativas son naturales en el ser humano. Las expectativas simplemente hay que gestionarlas, pero nunca se pueden eliminar. De la misma manera que no podemos eliminar los objetivos, ni podemos eliminar la motivación. No existe una persona sin motivación. Todos estos conceptos se plasman en la tesis y también se enseñan en los talleres, ¿no? Sí, muchos conceptos, muchas ideas que utilizamos, muchas frases hechas que aquí se desmoronan fácilmente de una manera que nos permite ver con mucha más claridad, nos quitan muchos velos de los ojos. El cliente necesariamente tiene que engendrar. Teorema 4, engendramiento. ¿Qué es esto de engendrar? Bueno, ya se los dije. Tiene que generar un nuevo conocimiento. ¿Y eso qué significa? Pues tiene que hacer una integración tácita que le permita ver las cosas de una manera diferente. Es por integración tácita. Por eso es tan importante el conocimiento tácito, porque el coach apunta al desarrollo de ese conocimiento. Todo cliente elige, todo ser humano elige, no hace falta ni siquiera ser cliente de coaching para esto. Y toda elección implica renuncia, indiscutiblemente. Siempre que eliges algo estás renunciando a otra cosa. No se puede elegir dos cosas que son opuestas al mismo tiempo, que es propio también de los axiomas del principio de no contradicción de Aristóteles, que aquí no lo puse porque ya es más que conocido, pero que sí están citados en la tesis. Y luego el seguimiento también es natural. ¿Por qué hacemos seguimiento con los clientes? ¿Porque lo decimos nosotros? ¿Porque lo dice la asociación tal? No, porque todo cliente cuando persigue algo, de manera natural hace una evaluación, porque tenemos la capacidad de autoconciencia, esto es algo que determino también a través del axioma de la acción humana, de la conciencia humana. Tenemos la capacidad de darnos cuenta de nuestro propio aprendizaje, de nuestras propias elecciones, y por lo tanto poder saber si lo que hice fue un error, fue un acierto, si fue un éxito o si fue un fracaso, o bueno, le podemos poner la etiqueta que sea. Pero el seguimiento no es más que atender a algo que es natural, en lo que los clientes buscan cuando están pretendiendo conseguir algo que les falta o que no tienen. Todo esto al final se puede sintetizar en unos pocos principios
que yo los uso porque podríamos prescindir de los principios como tal, porque ya están incluidos en los axiomas, en las categorías y en los teoremas. Pero son principios que utilizó Sócrates, Aristóteles, la filosofía existencialista, Carl Rogers, toda esta gente de Tim Galway, John Whitmore y muchas otras personas, y que yo quiero que quede claro, son principios naturales del ser humano, no es algo que nos hemos inventado, no es subjetivo, no es una forma de entender al ser humano. La conciencia, la libertad, la confianza, la responsabilidad, el compromiso y la coherencia son principios connaturales a cada uno de nosotros. Pero no solamente lo son como ser humano. En coaching tenemos que respetar estos principios de principio, valga la redundancia, al fin. No podemos hacer nada que atente contra la conciencia, contra la libertad, contra la confianza, contra la responsabilidad, contra el compromiso, ni contra la coherencia interna de ese cliente. Nada. Porque si hacemos algo que va en contra de eso, estamos atentando contra los principios fundamentales del coaching, que a la vez son naturales en todo ser humano. Yo no tengo tiempo aquí para explicar, pero tú no puedes ir en contra en el sentido, por ejemplo, de la ley de la gravedad. Si tú te tiras por una ventana, vas a caer al suelo. Puedes hacer cosas para evitar caerte, como ir en parapente o subirte a un artefacto aéreo. Está bien. Pero la ley de la gravedad sigue siendo la misma y sigue teniendo los mismos efectos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto es exactamente igual. Aquí hay leyes que no son naturales y que tienen efectos en cada uno de nosotros. Y si vamos en contra de ellos, lo que hacemos es como tirarte por la ventana, pero sin paracaídas. ¿Sí? Bien, bueno, de ahí sale, de todos estos elementos, va a salir el continente. Y vamos a entender cuál es la estructura de la relación. Vamos a entender cuál es la estructura del proceso. Vamos a entender cuál es la estructura de conversación. Todo fundado en los elementos de primera referencia. ¿Qué pasa con los elementos de segunda referencia? Fundamento científico de segunda referencia, post-actio, después de la acción, que dijimos tiene que ver con el contenido y con la metodología operativa. Pues aquí tenemos que estudiar y entender cuál es la naturaleza, estructura y dinámica del coeficiente personal del conocimiento. El coeficiente personal del conocimiento es el conocimiento tácito. Y ese conocimiento tácito, que es el que nosotros buscamos potenciar y desarrollar, catalizar en el cliente, tiene una naturaleza. No se puede articular. No la puedo verbalizar. No la puedo escribir. No la puedo almacenar, ni la puedo transferir. No la puedo traspasar. Sin embargo, ese componente del conocimiento humano, que es personal, sí se puede desarrollar. ¿Sí? Aquí viene lo que muchos me habéis escuchado muchas veces, el ejemplo típico del niño que aprende a andar en bicicleta, que no aprende a través de un manual técnico, aprende a través de la experiencia, de la prueba y el error, de ajuste constante. Lo mismo que decía la filosofía existencialista, lo mismo que decía Tim Galway, lo mismo que decían todos. Y ese aprendizaje que él consigue desarrolla el conocimiento tácito para aprender a andar en bicicleta y lo puede desarrollar incluso a ámbitos insospechados. Porque si nosotros le dejáramos a nuestros niños realmente aprender a andar en bicicleta, podrían aprender a andar en un monociclo. O podrían hacer cosas que realmente a nosotros ni se podría llegar a imaginar, porque simplemente no permitimos que ese conocimiento se desarrolle en el otro. Así es que hay una naturaleza que si la entendemos, vamos a entender por qué la no directividad es la única manera de potenciarla. ¿Por qué si yo a un niño le estoy diciendo, no, mira para adelante, pedalea así, te olvidaste de esto, no sabes hacer esto? Estoy minando su confianza, su responsabilidad, estoy inhibiendo su capacidad de engendramiento. Estoy impidiendo que de manera natural el aprendizaje suceda en el niño o en el cliente en este caso. Y hay una estructura de ese conocimiento. Todo esto son elementos que nos enseñó Michael Polanyi. Una estructura, tiene unas funciones, hay unos elementos muy claros ya descubiertos.
Y entonces, gracias a esa estructura, yo puedo decirte cuál es la dinámica y puedo explicarte lo que sucede en una sesión de coaching, por qué el cliente y cómo descubre cosas nuevas. Y si yo entiendo el por qué y cómo, entonces estoy más capacitado para saber qué tengo que hacer para que eso siga ocurriendo o ocurra de la mejor manera posible y que no quede el arbitrio de lo que te diga un gurú que nunca entendió la diferencia entre el continente y el contenido, o entre el mundo objetivo y subjetivo, y dejamos al coaching en un ámbito completamente ambiguo y laxo, como le han sucedido a todos los procesos anteriores, que ya hemos visto que no han funcionado en el sentido, sí que han funcionado en la práctica, no han funcionado en su desarrollo, en su consolidación, en su propuesta como tal, para poder llevar esto a un ámbito diferente. Y finalmente, dentro de esto aparecen entonces los fundamentos. El fundamento epistemológico, teleológico, metodológico y paradigmático. Te lo voy a mostrar con una tabla, con esta de aquí. Ustedes aquí pueden ver, lo van a entender perfectamente. Si yo me centro en el conocimiento técnico, explícito e impersonal, ese conocimiento que sí se puede articular, como el que yo estoy hablando ahora, que sí se puede poner en un libro, que sí se puede traspasar. Bueno, si yo me centro en ese conocimiento y lo que quiero en el otro es que desarrolle ese conocimiento o que use ese conocimiento, ¿cuál va a ser la teleología? ¿Cuál va a ser la finalidad de ese ayudador? El traspaso del conocimiento. El fin es traspasar. Cuando a mí, Virginia, me invita a una conferencia, ¿cuál es mi fin? Traspasarles conocimiento a ustedes. Yo ahora estoy centrado en el conocimiento técnico. Estoy haciendo un esfuerzo tratando de articular palabras para que ustedes me entiendan de la mejor manera posible, para que ustedes se queden con ese conocimiento y luego hagan con ello lo que quieran, pero que se queden con el conocimiento. Por lo tanto, la teleología, cuando me centro en ese conocimiento, necesariamente va a ser traspasar conocimiento. ¿Y cuál es el abordaje operativo, metodológico? ¿Qué metodología tengo que usar? La transferencia, la directividad. Por eso hablo de que si yo trabajo en un proceso de ayuda centrado en el conocimiento técnico y explícito, estoy dentro del paradigma de la transferencia. Y aquí se encuentran todos los procesos de ayuda, excepto el coaching. Todos, ¿eh? No hay ni uno solo. También lo describo en la tesis. A ver, todo se puede discutir y obviamente la tesis está hecha para que venga la crítica. Pero yo no he encontrado ni un solo proceso de ayuda, ni uno solo, que se centre en el conocimiento tácito, en el desarrollo de ese componente personal del conocimiento que todos tenemos, que no podemos articular, pero que es fundamental para ser productivos, que es fundamental para ser feliz, que es fundamental para realmente desarrollarnos como seres humanos. No hay ni una sola, ni siquiera ninguna psicoterapia aborda exclusivamente el conocimiento tácito. Ninguno, ni Carl Rogers, ni Tim Galway. El mainstream del coaching está aquí todavía. ¿A qué me refiero con el mainstream del coaching? La corriente principal, la forma principal de entender el coaching, todavía no se dieron cuenta que muchas de sus prácticas, a pesar de decir lo contrario, como decía Sócrates, o como hacía Carl Rogers, a pesar de decir lo contrario, el mainstream del coaching sigue centrado en el conocimiento técnico, siguen utilizando la transferencia y es un inhibidor del engendramiento. ¿Qué pasa si yo me centro aquí? ¿Qué pasa si yo lo que busco en el otro es que él desarrolle su conocimiento tácito y personal? ¿Cuál es la finalidad? Necesariamente. Que el otro engendre, que el otro cree conocimiento, que genere conocimiento. No me gusta usar la palabra crear porque, bueno, desde el punto de vista científico, para mí es incorrecto, pero para que me entiendan. Que el otro genere el conocimiento en, desde y para sí mismo. Ese es el fin cuando yo me quiero centrar en el conocimiento tácito. Y el abordaje metodológico, ¿cuál va a ser? Necesariamente
un abordaje sin transferencia, un abordaje no directivo. Yo utilizo el término sin transferencia porque considero que es el término que yo he encontrado que consigue resolver la no directividad en el sentido que como hasta ahora se estaba utilizando, que es muy rogeriana. Y en este sentido, el coaching emerge dentro de un paradigma que es el del engendramiento. Estamos frente, por eso, en mis 20 años, que pasé de la crisis de identidad del coach, porque realmente el coaching me daba cuenta que tal y como iba encaminado, no iba para ningún lado. A largo plazo, el coaching está muerto. Escúchenme bien, porque yo todavía soy joven, espero vivir muchos años más. El coaching como tal, como está en el mainstream, muere. ¿Sí? Eso es facilitación, de toda la vida. Facilitación. Le puedes poner el nombre que sea, con la técnica que sea y la forma que sea. Pero el mainstream del coaching no ha hecho más que empaquetar la facilitación. La esencia del coaching como tal, en la no directividad, viene a proponer algo que es único, que es singular, que le da identidad, que lo coloca en un lugar que ningún otro proceso de ayuda puede ocupar. Y eso también lo muestro en la tesis. Ninguno. Y ese lugar, desde ese lugar y con una teoría sólida, se puede desarrollar, se puede progresar en la profesión. Fíjense, a ver, voy a cerrar un poco el chat aquí que me está tapando una parte de la tabla. Fíjense aquí para que quede un poco más claro cómo es la relación entre el fundamento científico de primera referencia y de segunda referencia. ¿Sí? Una hace relación al continente y la otra al contenido, recuerden. Y tenemos más que nada. El continente es el principio rector de tuyo si eres coach. ¿Sí? Y el contenido es una descripción de la realidad del cliente. Entonces, como continente, existen componentes técnicos y articulables del conocimiento que se pueden escribir, se pueden estudiar, se pueden comprobar, ya sea de manera lógico-deductiva, con experimento, como sea, pero se puede articular. En cambio, en el contenido existe un componente tácito inarticulable del conocimiento. Eso ya lo dijimos. En el continente, el coach cuenta con conocimiento objetivo, estático y permanente. Cosas que son y nunca dejarán de ser y siempre han sido así porque somos seres humanos y que conforman parte de la realidad de un proceso de ayuda. Mientras que en el contenido del cliente hay aspectos subjetivos, dinámicos y que son temporales, que hoy están y mañana no están. Pero quiero que entiendan la diferencia. El hecho de que yo viva un mundo subjetivo no quiere decir que no hay verdades y que no hay conocimiento susceptible de poder articularse para poder explicar cómo es el mundo o en este caso cómo es una relación de coaching. Porque si fuera así, entonces no habría nada que hacer con el coaching. Caerías en el más absoluto relativismo que te impediría progresar y desarrollar absolutamente nada dentro de la disciplina. Nada. ¿Quién te va a poder decir qué está bien y qué está mal si todo es subjetivo? Y esto es algo que el propio Carl Roger ha vivido. Él cuando daba sus talleres, como creía mucho en la no directividad, a lo mejor se plantaba delante del grupo y no hacía nada como ni facilitador, ni profesor, ni nada, y era una especie de caos porque muchos alumnos al final no terminaban de entender para qué estaban ahí. Pero porque él, es decir, hay que entender, y yo estoy diciendo con esto, que los dos campos, cuando hablaba antes del conocimiento técnico y el tácito, son necesarios, se complementan, ¿sí? Y tienen diferentes finalidades, tienen diferentes funciones en el ser humano. Pero yo tengo que entender cuál es la parte objetiva que me corresponde a mí para yo catalizar el conocimiento subjetivo, el conocimiento personal del otro. El conocimiento dentro del continente, el conocimiento es universal y es común al hombre en general y a cualquier sesión y proceso y relación de coaching en cualquier parte del mundo. Pero cuando viene un cliente, el contenido es singular y pertenece a un individuo particular y por tanto yo tengo que respetarlo tal y como viene.
Es el motivo por el cual se respeta la subjetividad. Porque no hay forma de que nadie te diga desde fuera cómo tienes que tú entender el mundo. No hay manera. Es el respeto irrestricto de la conciencia y del proyecto de vida del otro, que es el cliente al cual tú estás acompañando. Tú desde fuera no puedes meterte con esos asuntos. Desde el punto de vista del continente, estamos basándonos en axiomas, teoremas y principios, como les dije antes, para poder entender qué hace un coach. Pero desde el punto de vista del contenido, el cliente se basa en experiencias, en vivencias personales, en singularidades propias de él. Nosotros podemos descubrir por el método axiomático lógico deductivo qué es lo que tenemos que hacer en una relación de coaching, que tiene que ver con el continente. El contenido se engendra por integración tácita y lo debe hacer el cliente. En el continente nos movemos nosotros como profesionales del coaching que sabemos lo que hacemos en y desde certezas. Sabemos que hay ciertas certezas como las que yo te cité antes, basadas en axiomas, categorías, teoremas, leyes. Pero el cliente se mueve en y desde la incertidumbre. Nosotros nos vamos a preocupar por el saber, por la verdad universal, por el qué es el coaching, qué es un coach, qué debe hacer un coach. Y el otro, el cliente, se tiene que preocupar por el hacer, por esa verdad personal, por el cómo al final se va a enfrentar a las cosas. ¿Se dan cuenta que por eso pongo énfasis en esto? Porque para mí esta distinción es clave, porque yo no he visto hasta ahora de todos los, digamos, antecesores que hayan tenido claro este aspecto. El existencialismo puso, tú imagínate, Aristóteles diciendo el mundo es así, axiomático, lógico, deductivamente, hablaba del hombre universal. Pero Aristóteles tenía razón. Lo que ocurre es que viene la filosofía existencialista y te dice, bueno, pero es que yo tengo vivencias personales que tú no estás atendiendo con ese hombre universal. Ah, no, entonces nos volcamos, ¿sabes? El hombre es muy esto de ir a péndulo de un lugar a otro. Ah, no, entonces todo es subjetivo, todo es relativo, todo, no hay nada, no se puede saber cómo es el mundo. Y nos sumergimos en un mundo de la existencia y de la vivencia personal como si fuera... Los dos tienen razón, existe un mundo objetivo y existe un mundo subjetivo y nosotros como coaches, si queremos ser coaches, tenemos que entenderlo porque queremos potenciar un aspecto puramente personal del cliente que con el conocimiento técnico no se puede conseguir, pero debemos de conocer cuáles son los elementos técnicos y propios de la disciplina para poder hacerlo. Y por último, ya este es el final, el fundamento científico de tercera referencia. En este lugar, lo que hago ya es, en latín le llamo inactio, en acción, en el propio, digamos, aplicación de la profesión o de la disciplina, aunque siempre dentro del ámbito teórico, defino varias cuestiones. Propongo la definición de coaching, que también me llevaría mucho tiempo hablar sobre esto, pero las definiciones de coaching que hay en el mercado, las definiciones de coaching que ofrece el mainstream, todas carecen de lo más importante. No te dicen cuál es el fundamento epistemológico y metodológico de la disciplina. Sin fundamento epistemológico y metodológico, cualquier cosa que tú digas sobre la disciplina va a poder ser utilizada en tu contra, porque todos harán lo mismo. Esto es algo que yo explico muy bien en la tesis, cuando definimos el coaching con formas que las puedo coger así tal cual está escrita, un formador, un asesor, un consultor, un mentor y decir yo hago exactamente eso. Porque en la definición de coaching no hemos introducido el aspecto epistemológico y metodológico. Bueno, pues aquí te propongo una definición donde se incluyen estos elementos. Te propongo una pirámide de coherencia científica para la profesión, donde están las bases de lo más importante y cómo se va escalando desde lo epistemológico hasta el uso de las competencias, herramientas y tipo de resultados que tienes que conseguir y cómo esto está separado entre si estás dentro del paradigma de la transferencia o dentro del paradigma del engendramiento y cómo te tienes que centrar y por qué tienes que ser coherente internamente con cada uno de ellos. Te ofrezco una mejora de la matriz situacional conocimiento-tiempo. Esta matriz te va a ayudar a entender
cuándo y por qué el coaching le puede venir bien a una persona o cuándo y por qué no es idóneo ofrecer coaching. Luego te voy a ofrecer de manera muy sintética los límites que tiene el coaching, porque el coaching tiene límites lógicos que tenemos que cumplir, tiene límites axiológicos que tenemos que tener en cuenta, es decir, de valores, tiene límites legales, dependiendo de dónde estés ejerciendo la profesión, que debes de conocer. También te voy a ofrecer los fundamentos del enfoque competencial, y esto es importantísimo. El enfoque competencial del coaching basado en la teoría general es muy distinto del mainstream del coaching. Recuerden, cuando hablo del mainstream del coaching me refiero al coaching generalizado, al coaching que se vende y que se practica. El enfoque competencial sigue siendo directivo. Seguimos escuchando con juicios. Seguimos haciendo preguntas tendenciosas. Seguimos sin saber hacer de espejo del cliente. Les introducimos nuestros mapas sin darnos cuenta. El enfoque competencial implica, yo tuve que analizar las competencias de todas las asociaciones más importantes del mundo y mostrártelo. Explicarte por qué es incoherente, por qué tienen que seguir puliendo. Porque aunque puedas tener la esencia un poco clara, no estás siendo coherente del todo. O en muchas cosas. Por eso aquí se presentan, yo presento 3 categorías estructurales de competencias que hablábamos antes. La relacional, es decir, cómo genero la relación, la estructura del proceso, cómo genero el proceso, y la de la conversación. Y por eso he llevado, digamos, respetando la evolución de la profesión al modelo Grow, lo he transformado en una estructura de conversación científica. Le he quitado todo lo subjetivo que había en ese modelo, le he resuelto todos los problemas que otros no pudieron resolver, como los propios creadores, y te lo planteo desde un enfoque con base académica y científica. Además, me he dado cuenta que eso se cumple en cualquier tipo de diálogo o de conversación de cualquier persona que diga que hace coaching. Eso es lo interesante, que a mí me permite tener una estructura, no estoy conversando por conversar. Y luego te defino y te describo 4 metacompetencias. ¿Por qué meta? O sea, más allá. Es decir, porque de esas 4 se podrían describir muchas más. Pero la idea de atender fenomenológicamente, sea con la observación, sea con la escucha o sea con el sentido que sea, pero quitando los juicios, poniendo entre paréntesis todo aquello que tiene que ver conmigo para poder trabajar con lo que el cliente me está trayendo. Atención fenomenológica, escucha fenomenológica, no escucha activa. ¿Sabéis que la escucha activa, hay un libro sobre la escucha activa que lo escribió Carl Rogers? También. Ni siquiera es de la PNL, porque yo sé que muchos piensan que viene de la PNL. Y viene del mundo de Carl Rogers dentro del mundo organizacional. Y el punto clave de la escucha activa, ¿de qué es activo? ¿Qué es lo que está activo en la escucha activa? El coach, el escuchador. ¿Y qué significa que está activo? Pues que necesariamente estás interpretando. Por lo tanto, hay cosas todavía que pulir. Hacer de espejo fiel. Devolverle al cliente lo que está, que se vea a sí mismo. Que yo hablo aquí de trabajar objetivamente la subjetividad del cliente. ¿Qué es eso? Trabajar objetivamente la subjetividad del cliente. ¿Qué quiere decir, Leonardo? ¿Que tú interpretas objetivamente lo que el cliente está diciendo? No. Quiere decir que yo tomo lo subjetivo del cliente tal y como él lo plantea y le permito que él siga trabajando con su propio planteamiento sin que yo añada elementos, tuerza o altere aquello que él está manifestando, verbal o vivencialmente en la relación. Y luego la comunicación objetiva, que esto es una competencia que he añadido en esta tesis en relación a otros libros que he escrito anteriormente, porque me di cuenta que el coach tiene que saber comunicar el continente. Esos elementos que me son propios como profesional, que yo utilizo para poder ayudarte, tengo que saber comunicártelo si es necesario para que tú puedas entender.
qué es lo que está pasando y por qué hacemos lo que hacemos. Es como si tú fueras al médico y el médico tiene que saber, poder explicarte por qué hace lo que está haciendo en determinado momento, no solamente hacerlo. ¿Sí? Porque a mí me puede, como paciente, aunque yo sé que es un paradigma diferente de ayuda, te puede ayudar a entender ciertas cuestiones. Aquí la comunicación objetiva tiene que ver con yo poder comunicarle al cliente en los momentos que sean necesarios aquellos elementos que conforman la relación, el proceso de la conversación de coaching, para que él entienda lo que está ocurriendo y por qué lo estamos haciendo de esa manera. Finalmente, propongo cómo se deben crear las herramientas. Tienen que ser herramientas orientadas al continente, no al contenido. Y la mayoría de herramientas que estamos usando en coaching, lamentablemente, acuden y atienden al contenido. Tratamos de hacerle test a las personas, tratamos de tratar de encasillarlas en función de un test o de una dinámica o de una teoría. Y normalmente esas teorías, dinámicas y test están basados en el paradigma de la transferencia, porque vienen de procesos de ayuda de un paradigma distinto al nuestro. Por lo tanto, tenemos que crear nuestras propias herramientas, en el sentido propias de la disciplina del coaching. Tienen que apuntar al continente, me tienen que ayudar a saber gestionar bien las estructuras, los procesos, a saber dominar las competencias. A esas son las herramientas que tenemos que utilizar. Luego, describo cómo es la dinámica de engendramiento en el coaching, cómo sucede el hecho de que un cliente tenga insight o tenga descubrimientos o pueda tener integraciones tácitas que le permitan ver las cosas de una manera diferente sin necesidad de que yo le meta inputs. Y por último, las características o los resultados que se consiguen en el coaching, que al final yo los llamo resultados autogestionados, porque es eso lo que estamos buscando al final, que el cliente vea que aquello que está consiguiendo, lo está consiguiendo porque se ha autogestionado, está autoaprendiendo, está autorregulándose por sí mismo. Si yo consigo que el cliente perciba eso, entonces yo entiendo que efectivamente está habiendo coaching ahí. En ese sentido, la teoría general, como ven, no te ofrece, está con estas tres referencias, tenemos los elementos objetivos y universales de la relación de ayuda del coaching como tal, siempre teniendo en cuenta que la esencia está en la no directividad, ¿sí? Todo está interrelacionado, teoría y pensamiento, tal y como yo lo tengo en la tesis, está todo interrelacionado. Tenemos los fundamentos epistemológicos, teleológicos, metodológicos y paradigmáticos, todo de manera muy coherente, y tenemos una serie de elementos que tenemos que ir desarrollando y que tenemos que conocer para aplicar la profesión correctamente. Y que si no lo hacemos así, pues vamos a estar cometiendo no solamente errores teóricos, porque decía Virginia, bueno, sí, la tesis es teoría, y es verdad, pero como dice Carl Lewin, no hay nada más práctico que una buena teoría, o una teoría correcta. Porque si yo tengo una teoría que es incorrecta, entonces mi práctica va a estar fundada siempre en una teoría. No hay nadie que no tenga una teoría. Otra cosa es que esté articulada. Otra cosa es que la seamos conscientes de ella. Pero no hay nadie que actúe, en este caso de coach, sin un mapa teórico previo. ¿Me explico? Entonces, tener un marco teórico que dé fundamento a mi práctica no solamente me hace ser coherente, sino me hace ser mucho más eficiente. Y me hace respetar un aspecto que no he mencionado, pero que, bueno, que es transversal, que es el aspecto ético. En esta tesis queda, y yo creo que fue una de las cosas que también tuvieron en cuenta tanto mi director de tesis como otras personas que lo han leído, ¿no? Y el propio jurado, y es que realmente le estamos dando una identidad propia al coaching separada de cualquier otro proceso de ayuda, en el que además, dada la naturaleza propia del coaching, si me mantengo en la no transferencia o no directividad, me mantengo en una posición ética porque no puedo hacerle daño al cliente. Es un proceso y es una propuesta totalmente inocua, muy diferente a muchas otras propuestas. Mira,
cuando tú te metes con el contenido, ya hay riesgo de daño. ¿Me explico? Ahora que entienden la diferencia entre continente y contenido, cuando yo me meto con la subjetividad del cliente, me meto con el contenido, me meto con sus vivencias, con su mundo, con su forma de entender, con sus creencias, con sus valores, cuando me meto con eso, ya solamente el hecho de meterte implica que existe riesgo. No estoy diciendo, y esto ya lo estoy diciendo en todos los ámbitos, no solamente en el coaching, siempre va a haber riesgo. Es una intervención. Y como intervención hay riesgo, igual que cuando uno opera. Ahora, en el coaching lo que decimos es el único proceso que no interviene el contenido. Es el único proceso que no usa bisturí y por lo tanto no te puedo dejar una herida abierta que después pueda producir una infección y que te pueda matar. Es imposible que eso suceda, porque lo único que voy a hacer es que tú trabajes con tu dinámica natural desde donde quieras y hasta donde quieras. Y esto nos da una tranquilidad y una seguridad que ni siquiera en otros procesos de ayuda pueden tener. ¿Sí? Bueno, pues quería terminar un poco con esta parte y ya está. Muchas gracias. No sé si me pasé del tiempo, pero... Sí, te has pasado el tiempo, pero mira, nos tenías a todos a todos tan boquiabiertos, madre mía. La verdad que ha sido maravilloso. No sé, nos hemos pasado muchísimo tiempo. No ha habido Vale. no ha habido ninguna pregunta en el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Excelente, dicen por aquí. Yo creo que Leonardo lo vamos a dejar aquí, como esto va a estar en redes y sabemos que tú estás súper activo y estás Sí. ahí todo el rato para preguntas y para respuestas con los la red del coaching, que también te También, hacen sí. entrevistas en live, o sea que estás súper activo y súper accesible. Muchísimas gracias a todos y seguimos. Lo próximo ya es la conferencia anual de Acto, que será 16, 17 y 18 de junio. Y será en español y en inglés. Aquí tenemos a nuestra traductora. Y Ah, qué bueno. sí, y les animamos a todos a que se apunten. Y bueno, pues muchísimas gracias, Leonardo, por este esfuerzo que has hecho de estudio y de compartir y de ayudar al coaching a que se transforme en una auténtica profesión única Muy bien, y diferenciada. pues nada, muchas gracias Virginia por la invitación y espero que os haya servido y nos vemos en algún momento en algún lugar. Seguro. Muchísimas Muy gracias a bien. todos. Hasta luego. Chao, chao, chao. ¿Cómo estás, Virginia? ¿Todo bien? Sí, Silvana, ¿qué tal? ¿Todo en orden, va? Voy a dejar de